Cada compuesto debe tener un nombre del cual se pueda extraer su fórmula química y a veces existen hasta varias formas de nombrarlo, por eso es muy importante la sistematización. Según las normas UPAT, los compuestos inorgánicos pueden tener tres nombres, que son llamados por nomenclatura. En esta primera es la nomenclatura sistemática, que también se puede llamar nomenclatura por atomicidad. Esta se basa en nombrar las sustancias usando prefijos numéricos griegos que indican el número de átomos de un mismo elemento en una molécula. La manera más precisa de nombrar estos compuestos es prefijo más óxido de más prefijo más nombre del elemento, ya sea metal o no metal. Acá pueden observar lo que es la lista de prefijos de acuerdo al número de átomos que hay en esa molécula. Por ejemplo, si se presentan varios átomos de un elemento, es decir, si se presentan dos, se utilizaría el prefijo di. Si hay tres, se utilizaría el prefijo tri y eso lo va a indicar cada uno de los subíndices que tiene al lado el elemento. Algo muy importante es que cuando el prefijo termina con las letras A, U u O, se eliminan antes de la palabra. Por ejemplo, para llamar a un elemento cuando tiene solamente un átomo, no se llamaría monóxido, sino quedaría monóxido. En el caso del hepta, cuando tiene 7 átomos, no sería heptaóxido, sino que se llamaría heptóxido. Generalmente, solo se utiliza hasta el prefijo hepta, ya que son la cantidad de valencias máximas que puede tener un elemento. Acá pueden observar este primer ejemplo que es el CO, conformado por carbono y oxígeno. Para nombrarlo se nombran desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, es decir, desde el elemento más electronegativo hasta el electropositivo. Entonces, como al lado del oxígeno no hay nada, se sobreentiende, o en química es utilizado así, que se sobreentiende que al lado del oxígeno hay un 1. Entonces, en este caso es porque hay un solo átomo de oxígeno. Ubicamos en nuestra tabla de prefijos y cuando solamente tiene un solo átomo se llamaría mono. Entonces escribimos mono y como el oxígeno se va a representar con la palabra óxido, se escribe monóxido de, siguiendo la fórmula general, carbono porque es el nombre del elemento que corresponde. En este siguiente ejemplo tenemos el Fe2O3. Si lo comenzamos a nombrar indicando que tiene como subíndices el número 3, es decir, que hay 3 átomos de oxígeno, ubicamos que cuando tiene 3 átomos se nombra con tri. Entonces escribiríamos trióxido de di, porque aquí aparece como subíndice 2, y hierro porque es el nombre del elemento correspondiente. En el siguiente ejemplo tenemos el Q2O. Este se llamaría monóxido porque no tiene nada y se sobreentiende que es un 1. De di cobre. Y así quedaría el nombre de este compuesto en esta nomenclatura sistemática. Otro tipo de nomenclatura es la STOT, que esta se basa en nombrar a los compuestos escribiendo al final del nombre con números romanos el estado de oxidación del elemento con el cual se está trabajando. La fórmula general para darle nombre a estos compuestos según la nomenclatura STOT es óxido de más nombre del elemento específico más estado de oxidación, en números romanos y entre paréntesis. Por ejemplo, tenemos el FeO, que es la fórmula química simplificada cuando se está trabajando con la valencia 2 del hierro. Se escribe óxido de hierro y entre paréntesis 2 en números romanos. En la nomenclatura STOT, si el elemento a tratar solamente tiene un estado de oxidación, no se escribe nada entre paréntesis.
solo se escribe óxido de y el nombre del elemento. En este ejemplo tenemos la combinación del oxígeno con el sodio, que al intercambiar sus valencias, la valencia del oxígeno le queda al sodio y la del sodio al oxígeno. En esto nos podemos dar cuenta que la valencia del sodio es 1 y como solamente tiene un estado de oxidación, este no se va a escribir entre paréntesis porque ya se va a entender que se está trabajando con esa única valencia de ese elemento. En cualquier compuesto, a través de su fórmula química se puede determinar cuál es la valencia con la cual está trabajando, con solamente observar el subíndice que tiene el elemento que está a su lado, ya sea en compuestos binarios o compuestos ternarios. Otro tipo de nomenclatura es la tradicional, que también es llamada antigua. Aquí en esta se indica la valencia del elemento con una serie de prefijos y sufijos. Recuerden que los prefijos se colocan antes de la palabra y los sufijos al final. Como fórmula general se presenta para la nomenclatura tradicional, se escribe de primero óxido o anhídrido. Óxido se utiliza cuando el elemento es metálico y anhídrido se utiliza cuando el elemento es no metálico, más la raíz del nombre del elemento, más de acuerdo a la cantidad de valencias. De acuerdo a la cantidad de valencias es que se van a utilizar una serie de prefijos y sufijos. Cuando los elementos tienen solamente una sola valencia, simplemente se coloca el nombre del elemento precedido de la sílaba de, o bien se termina con el nombre del elemento con el sufijo ico. Por ejemplo, el potasio es un elemento que tiene una sola valencia, que tiene la valencia más 1. Para nombrarlo en la nomenclatura tradicional, por ejemplo, al formar lo que es el óxido de potasio, se escribe óxido de potasio u óxido potásico porque solamente tiene una sola valencia. En general solamente se escribe óxido de y el nombre del elemento a tratar. Cuando el elemento tiene dos valencias diferentes, se utilizan los sufijos oso e ico. En el caso del hierro, que tiene dos valencias, que tiene valencia más 2 y más 3, se utiliza el sufijo oso cuando se está utilizando la valencia menor. Es decir, en el caso del hierro, al utilizarse la valencia 2, se escribe al final óxido ferroso. No se escribe como tal hierroso porque se está tomando el nombre del hierro en lo que es en latín, que se llama ferro. Entonces se llamaría óxido ferroso. Si se trabaja con la valencia o con la segunda valencia del hierro, que es la 3, siendo esta la mayor, al final se escribe ico porque se está utilizando esta valencia. Entonces quedaría óxido férrico, quedando al final el ico. Cuando el elemento tiene 3 distintas valencias, se utilizan algunos prefijos y sufijos. Por lo menos en el azufre, que este tiene 3 valencias, si se trabaja con la primera valencia, que es la 2, se escribe al principio hipo y al final oso. Pero recuerden que el azufre es un elemento no metálico, entonces se escribe primero anhídrido, hipo, que es el prefijo cuando se está trabajando con la primera valencia, sulfuroso, ya que el azufre se simboliza con la letra S por su nombre en griego, entonces se escribe anhídrido hipo sulfuroso. Ya cuando se va a trabajar con la segunda valencia, que en el caso del azufre es el 4, o la valencia 4, se utiliza el sufijo oso, entonces quedaría anhídrido sulfuroso. En el caso de la última valencia o de la mayor, al final se escribe ico, entonces quedaría anhídrido sulfúrico, que es el CO3 de su forma simplificada cuando se está trabajando con la valencia 6. Cuando el elemento tiene 4 valencias diferentes, se utilizan los siguientes prefijos y sufijos. Se utiliza para la primera valencia el hipo-oso, es decir, el prefijo hipo y al final se escribe oso. En el ejemplo de lo que es el cloro, cuando se está trabajando con su primera valencia, que es la número 1,
se escribiría primero anhídrido porque es un elemento no metálico, se escribe hipo como prefijo y se escribe cloroso porque al final termina con el sufijo oso. Ya cuando se está trabajando con la segunda valencia del cloro, que es la 3, solamente se va a utilizar un sufijo, entonces se escribe anhídrido cloroso. Cuando se trabaja con la tercera valencia, que es la número 5, se utiliza el sufijo ico, entonces quedaría anhídrido clórico. Ya para trabajar con la última valencia, para nombrarlo en la nomenclatura tradicional, se utiliza el prefijo per y el sufijo ico. Entonces se nombra anhídrido perclórico. Y ese sería el nombre cuando un elemento tiene cuatro valencias.